Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar hablando sobre el lenguaje musical y vamos a hablar de dos conceptos muy importantes y fundamentales para la composición, que son los conceptos de intervalo y de acordes, ¿sí? Entender la diferencia, cómo aplicarlos. Y para empezar a hablar de los intervalos es fundamental que ustedes tengan bien claro lo que es un semitono cromático, un semitono diatónico y un tono. Esos tres conceptos, o sea, esas unidades mínimas y básicas de distancia entre sonidos, son las que nos van a permitir entender el concepto de intervalos y después el concepto de acordes. Un intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos, ¿sí? Es una relación entre dos notas, distancia que hay entre dos sonidos. Nosotros hasta ahora vimos los más, las unidades mínimas, como les decía recién, los semitonos y los tonos. Pero el intervalo va un poco más allá, ¿sí? Entonces, decimos que el intervalo es la distancia entre dos sonidos y sus unidades de medida son los semitonos y los tonos. Por eso es importante que ya dominen esos conceptos para poder entender lo que viene ahora. ¿Cómo se clasifican los intervalos? Se clasifican según el número de notas que lo forman, o según el número de notas que hay de distancia entre el primer sonido y el segundo, ¿sí? Es decir, si la distancia que hay entre un sonido y el otro es de dos notas, decimos que es una segunda. Si es de tres, es una tercera. Si es de cuatro, una cuarta y así, ¿sí? A ver, ¿cómo lo contamos? Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es la segunda de re? Ustedes tienen que contar el re como primera, 1, y la que le sigue como segunda, 2. O sea, la segunda de re es mi. ¿Cuál es la tercera de fa? Cuento, 1, 2, 3. La tercera de fa es la. ¿Cuál es la séptima de do? Cuento el do como primera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La séptima de do es si. Así se cuentan los intervalos. Pero después también se clasifican según cómo se compone en cuanto a cantidad de tonos y semitonos, ¿sí? Acá tienen escritos cómo se escribiría en un intervalo de forma simultánea en un pentagrama, ¿sí? Para que entiendan cómo se puede escribir dentro del pentagrama. Bien, seguimos. Los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima pueden ser, según la cantidad de semitonos y tonos que tengan, disminuidos, menor, mayor o aumentados. Y los intervalos de cuarta y quinta pueden ser disminuidos, justos y aumentados, ¿sí? Bien, acá tienen el cuadro completo, que también se los voy a pasar aparte, en un archivo aparte, de los intervalos. No se asusten, no es necesario que lo sepan de memoria. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan el concepto y si uno les pide armar un intervalo, sepan cómo hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de tonos y semitonos y la distancia que hay entre esos dos sonidos. Yo les marqué con un puntito rojo los intervalos más importantes o más utilizados después en los acordes que vamos a ver, ¿sí? Que son principalmente las terceras menor y mayor, la cuarta justa, la quinta justa y la quinta disminuida y los intervalos de séptima. Esos son los más usados, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se escribe esto en un pentagrama, pero para entenderlo, ¿sí? El intervalo, uno de los intervalos más importantes son las terceras menores y mayores, porque es un intervalo que va a definir después cómo se forma un acorde mayor y un acorde menor. Entonces, una tercera menor, según el cuadro que vimos recién, está formado por un tono y un semitono diatónico, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿cuál es la tercera de do? La tercera de do ustedes cuentan 3 a partir de do. 1, 2, 3. La tercera de do es mi. Pero para que sea menor, me dice el cuadro de intervalos que tiene que tener un tono y un semitono diatónico. Entonces, ese mi lo hacemos bemol. Y ahí voy a tener una tercera, pero es una tercera menor. ¿Por qué? Porque entre do y mi bemol tengo un tono y un semitono diatónico, ¿sí? Entonces, la tercera menor de do es mi bemol. Si toco simultáneamente suena así. Bien. En cambio, la tercera mayor se forma de dos tonos, ¿sí? O sea, también es una tercera porque mi va a seguir siendo la tercera de do. Pero para que sea mayor, ese mi tiene que ser natural. De esa forma voy a tener dos tonos.
entre do y re tengo un tono y entre entre do y re tengo un tono y entre re y mi tengo otro tono. Dos tonos forman una tercera mayor. ¿Sí? Lo toco uno detrás de otro o en simultáneo. Entonces, así suena una tercera menor, que tenemos acá arriba, y así suena una tercera mayor. ¿Sí? Fíjense que hay una diferencia sonora importante que después nos va a dar pie para definir los acordes. Estos son dos de los intervalos más importantes que tienen que saber. La tercera menor se forma con un tono y un semitono diatónico y la tercera mayor se forma con dos tonos. Bien, otro intervalo importante es el de cuarta justa, que está formado por dos tonos y un semitono diatónico. Y yo les digo, ¿cuál es la cuarta de do? Bueno, la cuarta de do es 1, 2, 3, 4, fa, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un tono, otro tono y un semitono diatónico. O sea que la cuarta justa de do es fa. ¿Sí? Esto que ven en el medio son las notas que están en el medio que yo las pongo para hacer el análisis, ¿sí? Pero el intervalo es entre esta y esta, ¿sí? Lo del medio solamente lo ponemos para analizarlo y entenderlo. Y el intervalo de quinta justa está formado por tres tonos y un semitono diatónico. Entonces la quinta justa de do es sol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo un tono, entre do y re tengo un tono, entre re y mi tengo un tono, entre mi y fa tengo un semitono diatónico y entre fa y sol tengo de vuelta un tono. Ahí tenemos el intervalo de quinta justa. Son intervalos consonantes, es decir que, entre comillas, nos suena bien al oído, ¿sí? Bien. Y después, otros importantes son el intervalo de séptima disminuida, de séptima menor y de séptima mayor. Sobre todo el de séptima menor y el de séptima mayor, para no complicarlos, es así. El intervalo de séptima menor está formado por 4 tonos y 2 semitonos diatónicos, ¿sí? Por ejemplo, entre la séptima de do es si. Pero para que sea menor, tengo que ir al si bemol. ¿Por qué? Acá tengo un tono, acá tengo otro tono, acá tengo un semitono diatónico, otro tono y un semitono diatónico, ¿sí? Entonces, la séptima menor de do es si bemol. En cambio, la séptima mayor son 5 tonos de un semitono diatónico. ¿Cómo cambio esto? El si, en vez de hacerlo bemol, lo hago natural. Y miren que es un intervalo muy disonante, ¿sí? Bien, estos dos también son importantes para después cuando veamos los acordes. Bien, el intervalo puede ser melódico, que es cuando las notas suenan sucesivamente una detrás de otra. Por ejemplo, si yo les toco acá fa, sol, la, si, do. O sea, acá hay un intervalo de quinta, ¿sí? Si lo quiero tocar de forma melódica, toco una nota detrás de la otra. En cambio, si el intervalo es armónico, las notas suenan en simultáneo, como acá. Y esa es la forma correcta de escribirlo, ¿sí? Como superpuestas. Bien. Los intervalos pueden ser simples, que son aquellos intervalos que no superan la octava, es decir, los de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de séptima y de octava. Y también hay intervalos compuestos, que son los que superan la octava, o sea, los intervalos de novena, de décima, de onceava, etc. ¿Para qué sirve esto? Sirve para la composición de acordes. Si alguno de ustedes toca guitarra, por ejemplo, habrá visto que aparecen acordes de novena o de onceava o de treceava, o sea, se utiliza para la formación sobre todo de acordes.